Y este sábado asumirá la presidencia del Colegio de Periodistas de Chile Javier Olivares, que con más de un 60% de los votos logró vencer a Patricia Martínez, convirtiéndose en la primera mujer en asumir este cargo. Entre los objetivos de su gestión buscará garantizar la libertad de expresión e información. También buscará reducir la concentración de propiedad de medios de comunicación. Para hablar de esto y otros temas, está junto a nosotros la recién electa presidenta Javiera Olivares. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Bueno, en primer lugar, felicitaciones porque además marca un hito en la historia del Colegio de Periodistas, porque eres la primera mujer, además, ¿cierto?, en ocupar este cargo. ¿Esto le va a entregar una impronta distinta? Yo creo que sí, la verdad yo tengo la certeza de que sí, porque pienso que había una especie de deuda, un poco con la incorporación del género, en este caso femenino, ¿verdad?, en espacios de dirigencia más visibles y más importantes dentro del Colegio de Periodistas. Por lo tanto, yo creo que eso hoy día también avanza de la misma manera de una tendencia que avanza en Chile y que tiene que ver con abrir más espacio a las mujeres jóvenes, además, creo yo, y que obviamente eso da una impronta distinta y democratiza a la institución en general, así que yo creo que es algo muy positivo. Además, hay que decir que desde el año 71, si no me equivoco, no había un dirigente, un presidente nacional de militancia comunista, por lo tanto es doblemente histórico. Yo creo que estamos muy felices por eso y es importante que así haya ocurrido. ¿Qué te motivó a presentarte a ser presidente del Colegio de Periodistas? ¿Cuál fue tu principal motivación? Joven, mujer, sabiendo, cierto, que los espacios no siempre están abiertos ni confortables para las mujeres. ¿Cuál fue tu principal motivación? Yo creo que no es fácil, yo creo que no es fácil y la motivación en realidad surge a propósito de las construcciones colectivas, pienso yo. En este caso, hoy día, está mi cara delante de este proyecto, pero es un proyecto que lleva alrededor de ya 5 años de construcción, donde muchos nos acercamos al Colegio de Periodistas porque vimos que era el único espacio que permitía hoy día generar una organización, una articulación, no solamente de los periodistas, sino también de otros sectores del mundo de las comunicaciones, trabajadores, por ejemplo, como los reporteros gráficos, ¿verdad?, como muchas veces incluso los obreros de las imprentas o por ejemplo, la gente los suplementeros, ¿verdad? O sea, eran muchas personas las que estaban con un poco con la necesidad de articularse y organizarse, y a partir de eso fuimos generando distintos espacios de coordinación, y uno de ellos, una institucionalidad importante que nos acogió y que nos permitió vincularnos, fue el Colegio de Periodistas. Y a propósito de ese proceso de construcción colectiva, claro, surge la necesidad de ir también incorporándose las dirigencias, y a propósito de eso también yo asumí primero la dirigencia regional metropolitana, después, la vicepresidencia y hoy día la presidencia. Pero yo diría que en realidad la motivación sobre todo es darle forma a este proyecto colectivo y obviamente avanzar en combatir la precariedad laboral de los trabajadores de las comunicaciones y también de buscar una mayor democracia para las comunicaciones y su institucionalidad dentro de Chile. Bueno, vamos a entrar de lleno en el tema de las comunicaciones. Ya has contado un poco de cuáles son tus motivaciones, pero ¿cuáles son los principales desafíos? ¿Cuáles son las deudas que hay precisamente con los trabajadores en el ámbito de las comunicaciones? Y lo vamos a extender también más allá de los propios periodistas. Sí, claro, mira, yo creo que las deudas son muchas, podríamos estar hablando horas de eso, pero para decirte algo muy breve y resumido, yo diría que claro, que hoy día los trabajadores de las comunicaciones, así como muchos otros trabajadores, pero en particular ellos, tienen una situación de precariedad muy alta. O sea, en muchos casos no están contratados, son freelance, trabajan en verdad en condiciones de extrema exigencia horaria, y eso a través y por vía del artículo 22 del Código del Trabajo que lo ampara, digamos, claro. Trabajan simplemente sin ningún coto y además no les pagan las horas extras. Entonces, obviamente, están en una situación de explotación bastante severa, que además no es pagada, no recibe ninguna paga, y todavía peor, en muchos medios de comunicación, ni siquiera se les permite sindicalizarse. O sea, hemos visto en este espacio de coordinación que hemos tenido, hemos visto muchísimas veces que dirigentes sindicales o ex dirigentes sindicales que intentaron armar una organización sindical en su medio de comunicación, después son despedidos, desvinculados de sus empresas, apenas pierden su categoría de dirigente o por alguna situación de acoso terminan yéndose. Entonces, el nivel de exposición, de precariedad, es complejo en ese sentido, en el sentido organizativo. También hay que decir en el sentido de el propio cuidado, ¿verdad?, de la integridad física de los colegas. O sea, hace poco, sin ir más lejos, murió un camarógrafo, por ejemplo, que todos conocen mucho en la región de Valparaíso, que lo denominaban Cookie, y este camarógrafo murió, digamos, reporteando y cubriendo lo que fue el incendio en Valparaíso. Entonces, hay muchas situaciones de precariedad, de explotación, claro, de exposición que hoy día no están siendo cuidadas. Claro, hagamos la salvedad que Cookie trabajaba en
en la Intendencia, trabajaba directamente, ¿cierto? Y era el camarógrafo por muchos años de la Intendencia. Así es. Estos son, ¿cierto?, las precariedades que tú indicas que existen, ¿cierto?, deudas pendientes que hay con los trabajadores de la comunicación. Pero te quiero hacer la pregunta por parte de los propios trabajadores de la comunicación. ¿Buscan en el Colegio de Periodistas el lugar donde poder, ¿cierto?, luchar por mejorar sus condiciones laborales? Yo creo que ¿Hay que darle un nuevo brío al colegio? Yo creo que ese es el desafío, Maca, justamente, porque en el fondo hoy día existe efectivamente esta precariedad muy importante. Tú haces la salvedad, claro, este camarógrafo trabajaba en la Intendencia y así como él hay muchos otros periodistas y trabajadores de las comunicaciones que no trabajan necesariamente en medios de comunicación. Sin embargo, padecen situaciones de explotación, de precariedad igualmente. Por lo tanto, yo creo que el desafío hoy día justamente es generar una articulación mayor que supere el Colegio de Periodistas, pero en la cual el colegio de Periodistas tenga un rol importante y que esta articulación justamente vincule, atraiga y permita que estos distintos trabajadores de las comunicaciones, estos distintos sectores se vinculen entre sí y tengan más capacidad de presión, de modo no solamente de pedir y de exigir más bien que sus derechos laborales sean cumplidos, sino también de modo de poder incidir en la discusión de las reformas laborales que vienen en 90 días más y donde nosotros también tenemos muchísimo que decir. Entonces, ¿de qué manera hoy día el desafío mayor y qué tan importante es que el Colegio de Periodistas asuma un rol articulador en ese sentido, en miras de poder, ojalá el día de mañana, construir una gran confederación de trabajadores de las comunicaciones que permita denunciar estas situaciones? Porque, ojo, aquí, por un lado, claro, es la precariedad de los trabajadores de las comunicaciones que es fundamental y hay que, obviamente, atacarla y combatirla, pero también hay que decir que los trabajadores de las comunicaciones, a diferencia de otros trabajadores, cumplen un rol social también. Ellos están mandatados justamente a ser la voz finalmente y la diversidad de voces de una sociedad democrática que se preside tal. Por lo tanto, ¿de qué manera hoy día también resguardamos a personas que tienen un trabajo que es tremendamente importante para el fortalecimiento de la democracia? De lo contrario, va a ser muy difícil que ellos desarrollen bien su trabajo y que representen finalmente, yo diría, no Maca, una objetividad neutral, como se intenta poner sobre la mesa, sino más bien las múltiples subjetividades que existen en el país y que las múltiples voces sean escuchadas y que estos trabajadores tengan acceso para poder hacerlo. Y para esas múltiples voces, tú lo has dicho muy bien, porque la objetividad, ¿cierto?, viene de los objetos, por lo tanto, claro, es muy difícil construir. Y efectivamente, claro, los medios de comunicación muchas veces son los constructores de la realidad y qué responsabilidad tenemos en ella. Pero en esta, ¿cierto?, multiplicidad de voces, ¿cierto?, y que tengan espacio, la independencia es fundamental en esto. Es un valor por el cual también, me imagino, estás motivada tú en este cargo. Sí, claro. Y lo amarro de la mano con la pregunta de la concentración de los medios de comunicación en nuestro país. Sí, yo diría que la independencia finalmente tiene que ver con querer buscar, ¿no?, una mayor profundización de la democracia en Chile. Yo creo que eso hoy día es el segundo o el gran desafío, junto con el primero, que tiene que ver con el combatir la precariedad laboral. El segundo y gran desafío de nuestro programa tiene que ver con avanzar en la democracia de medios de comunicación. ¿Y qué implica eso? Primero, que la nueva Constitución, ojalá vía Asamblea Constituyente, que es como lo hemos planteado, incorpore lo que es el derecho a la libertad de comunicación, que implica la libertad de expresión y el derecho a la información de todas y todos los ciudadanos. ¿Y eso de qué manera se puede garantizar? Simplemente garantizando que existan distintos tipos de medios de comunicación que obviamente sean muchísimo menos concentrados en su propiedad y que sean no solamente privados, sino también comunitarios y también públicos. O sea, desgraciadamente hubo una frase que a mí me parece maquiavélica, por decirlo menos, que alguien dijo por ahí, que era decir que la mejor política de comunicación de la transición democrática fue no tener política de comunicación. Y evidentemente eso nosotros lo combatimos y no consideramos que sea lo correcto, porque hoy día todas las democracias, no solamente en la región de América Latina, sino en el mundo, avanzan a definir y a garantizar justamente 3 tipos de medios, que eran los que te mencionaba, públicos, privados y comunitarios, de modo de que estos distintos medios puedan no solamente llevarse digamos, por el rating, la definición de las parrillas programáticas, sino también que hayan otras vocaciones, como la de educar, la de informar, la de mostrar la diversidad social que existe y las distintas voces del país que existen, y que evidentemente eso probablemente un medio privado le va a costar más hacerlo. Por lo tanto, necesitamos medios públicos y comunitarios, más ahora que desgraciadamente en el gobierno de Sebastián Piñera, si hubo un retroceso importante, fue haber cerrado el único diario público histórico de Chile, que era el diario La Nación. Por lo tanto, yo creo que estamos en una situación todavía más precaria de lo que estábamos antes de ese gobierno, tomando en cuenta que Chile tiene alrededor del 95% de índice de la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, lo que es más alto de América Latina, es el más alto.
Vuelvo a la pregunta por parte de los comunicadores, de los periodistas en este caso. ¿Cuál es el beneficio que tiene para un periodista? Muchos de ellos tal vez están cursando su carrera de periodismo, van a ser futuros periodistas o hoy día trabajan en distintos medios, no solo medios de comunicación, tú lo has dicho, ¿cierto? Pueden ser comunicadores en distintos lugares. ¿Cuál es el beneficio que tiene para ellos estar colegiados? Cuando a mí me hacen esa pregunta, yo la doy vuelta. Entonces, en vez de decir cuál es el beneficio o qué gano yo colegiándome, yo más bien digo... ¿qué es lo que necesita hoy día ese periodista, ese estudiante de periodismo, ese trabajador de la comunicación? Es él finalmente, o ellos, quienes necesitan la organización. O sea, yo hoy día diría, nosotros necesitamos organización, organización y más organización. Porque en la medida en que nos mantengamos organizados, vamos a poder luchar no solamente por justamente democratizar los medios de comunicación y los distintos espacios donde se publica el discurso público, sino también por combatir, digamos, la precariedad de mis propios derechos. Por lo tanto, hoy día, más que el colegio me entregue un beneficio, yo creo que el deber y el derecho de toda persona a organizarse y a colegiarse tiene que ver justamente con luchar por sus propios derechos y luchar por la democracia de Chile. Entonces yo creo que la invitación hoy día justamente es a tomar esa conciencia de que hoy día es necesario y que finalmente el beneficio va a ir justamente por mejorar mi condición laboral o avanzar en ese sentido y también colaborar con que avance la democracia de los medios de comunicación en Chile. Son dos cuestiones enormes que hoy día además yo creo que están extremadamente en boga. O sea, el gobierno de la nueva mayoría en su programa plantea y anuncia la posibilidad o la necesidad más bien de crear una ley que regule la propiedad de los medios de comunicación. Habla de un canal educativo, habla de financiamiento permanente para TVN. Entonces, estamos hablando de cuestiones que han sido eternamente postergadas y que hoy día tienen la posibilidad de ser debatidas y para eso necesitamos una organización fuerte. Así que yo invito y creo que es importante que todos los trabajadores de las comunicaciones se organicen y que en particular los periodistas en este caso, asuman el desafío y se incorporen al Colegio de Periodistas para ayudarnos en este desafío. La última pregunta, Javier, has dicho, ¿cierto?, que tú quisieras la organización más allá de los propios periodistas e invitar a todos los trabajadores de la comunicación. Es clave el trabajo de los reporteros, es clave el trabajo de quienes imprimen, es clave el trabajo de quienes reparten, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, los medios impresos, el trabajo de aquellos que toman de la fotografía, bueno, y cuántos más que están vinculados al trabajo de las comunicaciones. ¿Cómo pretendes avanzar en esa organización? Bueno, hoy día existen, desgraciadamente un poco precarizadas también, pero existen varias organizaciones. Tenemos la Federación de Trabajadores de Televisión, la FETRA TV, tenemos la Unión de Reporteros Gráficos, en el caso de los reporteros gráficos, tenemos, bueno, el Colegio de Periodistas para los periodistas, entonces, y además una multiplicidad de sindicatos. Está FETRACOSE, la Federación de Trabajadores de COPESA, que nos han ayudado muchísimo en esta lucha de organizarnos también. Entonces lo que hay que hacer hoy día es lograr comunicarnos, curiosamente somos comunicadores, pero nos cuesta comunicarnos entre sí, ¿verdad? Articularnos y trabajar en conjunto. Y entender que en la medida en que más seamos, más voluntades aunemos, más capacidad de incidencia vamos a tener, no solamente frente al gobierno, sino también frente a la propia sociedad. O sea, hoy día están pasando tantas cosas en el mundo. En Gaza hoy día ha muerto el 9º periodista por ataques de Israel, ¿verdad?, a espacios donde están, digamos, canales palestinos y agencias palestinas. Entonces, ¿cómo es posible que hoy día no tengamos una organización lo suficientemente fuerte para denunciar y decirle al mundo que nosotros no vamos a estar dispuestos a avalar una cuestión así como comunicadores? Entonces yo creo que hoy día son muchos los desafíos en Chile y en el mundo frente a un modelo neoliberal que es muy fuerte y que obviamente trata de copar todos los espacios. Yo creo que nosotros tenemos que levantar la voz en ese sentido, fortalecernos, trabajar en conjunto, y me parece un desafío enorme y bueno, para eso vamos a estar poniendo los mejores esfuerzos. Bien, pues Javier, gracias por acompañarnos. Éxito en este desafío. Muchas gracias, Maca. Chao.